Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, colegas. Valerio. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Colegas, buenas noches. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, gestión 2022-2023, damos inicio a la charla del día de hoy eh, con motivo también de las celebraciones del aniversario del contador. Estamos en el mes del contador. Presentamos el día de hoy al magíster Eulogio Roberto Chambi Medina. Eh, Él nos acompaña el día de hoy para dar la charla Principios de Auditoría Financiera. El magíster Eulogio Roberto Chambi Medina es contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene maestría en finanzas y administración de negocios, es doctorando en gestión pública y gobernabilidad, tiene diplomado en pericia, grafotecnia y dactiloscópica, con 19 años de experiencia en auditoría interna y externa, fue gerente de auditoría en Financiera Credinca, jefe de auditoría en Financiera Nueva Visión, Sociedad Anónima, y gerente de auditoría en Promujer Perú INC. Es también docente nombrado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Católica Santa María y contador general de Copac Cori. Presentamos entonces a nuestro expositor del día de hoy, al magíster Eulogio Roberto Chami Medina. Buenas noches, colega, adelante. Buenas noches, Valerio. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Vamos a dar inicio a esta charla. Ya, me avisan si se ve mi pantalla, por favor, por el chat. Sí se ve, sí se ve. Ya, ratito. Mm, Bueno, como indicó el doctor Valerio, yo me voy a hacer cargo de la primera charla con motivo del aniversario del, del contador, ¿no? El Día del Contador Público. En esta ocasión vamos a hablar sobre los principios de auditoría financiera. ¿Ya? Entendamos que la auditoría financiera se rige básicamente en tres sectores, ¿no? En el sector público y en el sector privado y bajo la regulación, entiendes así, en la auditoría independiente, auditoría interna, ¿no? Como tal. Para entender un poco la auditoría financiera tenemos que conocer primero los conceptos, ¿no? Tenemos el primer concepto de auditoría financiera externa, ¿no? ¿Qué nos dice? La auditoría externa es un análisis llevado a cabo por un contador independiente. Por lo general, el propósito de este tipo de auditoría es la certificación de los estados financieros de una entidad. Esta certificación es necesaria para algunos inversionistas, prestamistas y todas las empresas públicas, ¿ya? Si bien es cierto, acá vemos que lo realiza un un contador independiente, ¿no? Siempre he recalcado que las normas nos favorecen a nuestra profesión, en este caso la auditoría financiera externa, porque el único que puede ejecutarla es un contador público. Si bien es cierto, nos podemos rodear de otros profesionales, como por ejemplo economistas, abogados, ingenieros, al final en quien recae la responsabilidad de hacer esta auditoría financiera y como nos dice la certificación, que básicamente es el dictamen, recae en el contador. Por ende, los contadores forman las sociedades de auditoría, ¿no? Hay dos tipos de personadurías, digamos, que ejecutan las auditorías financieras, ¿no? Las sociedades de auditoría conformadas por dos o más contadores y los auditores independientes, que básicamente es pasar una evaluación de un expediente y acreditarse, ¿no? En ambos casos, los dos profesionales, tanto como persona natural y jurídica, pueden llevar a cabo una auditoría financiera externa, ¿no? Básicamente la auditoría financiera externa como tal es certificar que los estados financieros de una entidad son correctos, ¿no? ¿Esto para qué? Para atraer inversiones.
para sacar préstamos o ver cualquier otra situación de análisis externo, ¿no? Esa es un poco la primera definición que la podemos encontrar en el IFAC, ¿no? Que es la Federación Internacional de Contabilidad, ¿ya? Ellos definen así la auditoría externa, ¿no? Ese es lo que conocemos, lo que hemos desarrollado de repente varios de nosotros en un curso de auditoría financiera, hablamos de estas normas emitidas por el IFAC, ¿no? La segunda definición básicamente es la auditoría financiera gubernamental. ¿Qué nos menciona? ¿No? ¿Qué es el examen a la información presupuestaria y los otros estados financieros de las entidades que se practica para expresar una opinión técnica, profesional e independiente sobre la razonabilidad de dichos estados, de acuerdo con la normativa legal vigente y el marco de información financiera aplicable para la preparación y presentación de la información financiera, ¿no? Aquí nosotros tengamos en cuenta que, si bien es cierto, es similar a la auditoría financiera externa anterior, la auditoría financiera gubernamental, su característica es, y varios de nosotros sabemos que la contabilidad gubernamental es diferente, tiene otros lineamientos, ¿no? Si bien es cierto, cumples las NIGSP, etcétera, las normas contables, son similares, la contabilidad es única, ¿no? Pero la contabilidad gubernamental, como otros tipos de contabilidad, tiene su trato especial, ¿no? O sea, tiene su norma especial que le emite la Contraloría. Por eso la auditoría de este tipo de control gubernamental, quien da los lineamientos es la Contraloría General de la República, ¿no? Y es el único ente que puede contratar una sociedad de auditoría para que ejerce esta auditoría financiera. Pero en esta auditoría financiera gubernamental hablamos de presupuestos y de otros estados financieros diferentes a los que hablamos o vemos en las NIAs, en la auditoría financiera normal, a una entidad financiera de índole privado, ¿no? De las de privado sabemos que ahí están los dictámenes, la carta de control, los estados financieros que conocemos con sus respectivas notas a los estados financieros y todo es más sencillo, ¿no? Pero en la auditoría financiera gubernamental conceptualmente es diferente. El proceso es el mismo, pero la concepción, como ustedes ven la definición, es un poco diferente, ¿no? De ahí tendríamos una tercera definición de la auditoría financiera interna, ¿no? Pero para entender la auditoría financiera interna tenemos que saber el concepto de auditoría interna, ¿no? Y acá entendemos que, como nos dice el Instituto de Auditores Internos, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático, disciplinado, para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, y en este caso se centra en la revisión de los procesos de la elaboración de los estados financieros. Si bien es cierto, específicamente no se emite un dictamen cuando hacemos una auditoría financiera por parte de auditoría interna, lo que sí se hace es la evaluación de cómo se realizan estos estados financieros. Al hablar de una auditoría financiera, de auditoría interna, tenemos que tener en cuenta primero ahí la expectativa de nuestros clientes. Siempre pensemos nosotros en todas estas tres definiciones que nosotros como auditores tenemos un cliente que es el auditado, ¿no? Siempre he visto casos de firmas auditores y auditores internos que todavía seguimos pensando que somos policías y eso ya hace tiempo ya se dejó de lado, ¿no? Por eso en las tres definiciones vemos el tema de la independencia. Hablamos de la independencia. Por eso en las normas de cualquier institución que vea el tema de la auditoría, lo más básico es hablar de la ética, la independencia mental, la pericia, etcétera. Eso está definido en las normas, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para emitir una opinión. Pero en la auditoría financiera interna, ¿qué tenemos? Que tenemos que en esta auditoría, la característica es que como es continua, todos los años podemos revisar una parte del proceso de la elaboración de los estados financieros. Un año revisaremos ciertas partidas, otro año algunas partidas, dependiendo de nuestra evaluación del riesgo que determinemos, ¿no? Al momento de levantar información todos los años. Y hay un poco las diferencias entre las planificaciones en las tres, ¿no? En la primera es una planificación estándar que la vamos a ver y vamos a comentar también sus similitudes.
En la gubernamental ya la planificación o los prerequisitos de qué se va a revisar vienen por parte de la Contraloría del órgano central. Y en la auditoría interna básicamente es un mapeo, ¿no? Un mapeo de todos los entes auditables. En este caso, entes auditables nos referimos por áreas o por unidades, ¿no? Enfocándonos al tema contable, cuando auditamos contabilidad, indirectamente estamos revisando cómo se elaboran los estados financieros. Y ahí nosotros podemos ver un mayor detalle, incluso que la auditoría financiera externa, porque la financiera externa viene un año, revisa los procesos en base a su mapa de riesgos o análisis de datos y hace su planificación y revisa. En cambio, la auditoría financiera interna tenemos la oportunidad de, en diversos periodos, comenzar a revisar aspectos que no revisamos el año anterior y hacer seguimiento, que es una parte importante de lo que hemos revisado anteriormente. Por eso digamos que según la recopilación de la teoría podríamos tener tres tipos de auditoría financiera. Financiera externa, porque hay otros tipos de auditoría. Pero en este caso estamos hablando de los estados financieros, que es la parte primordial de una empresa, ¿no? Es su diagnóstico, es como la empresa se vende para atraer inversiones, etcétera. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y vamos un poco a las normas, ¿no? Básicamente en la auditoría financiera externa como tal, tenemos las NIAs, que se agrupan en estos 6 bloques, ¿no? Tenemos las de principios generales y responsabilidades, porque básicamente ahí se centra en la planificación, la calidad, etcétera, que se tiene que tener al momento de realizar una auditoría. La determinación de los riesgos y las respuestas, que ahí vemos las que están agrupadas en este bloque. La evidencia, que vemos que son bastantes, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente una auditoría, siempre ha sido sin evidencia, es muy complicado trabajar porque no vas a tener cómo sustentar tu trabajo. Cuando usas trabajos de otros, ¿no? Que se da en cualquier aspecto de la auditoría, cuando usas un peritaje, etcétera, un documento que te pueda servir de otro profesional, en el dictamen, que esto, digamos, es estándar las definiciones, pero dependiendo de el momento o la aplicación de algún proceso, tenemos que fijarnos en la vigencia del modelo de dictamen que tenemos que aplicar, ¿no? Porque básicamente es un modelo. Y auditoría áreas especializadas también se da. Todos estos servicios englobados en estas NIAs son los que principalmente radican en el tema de la auditoría financiera externa, ¿no? Que tenemos que tenerla bien clara nosotros para comenzar a realizar el tipo de auditoría que necesitemos, ¿no? Para realizar las auditorías, digamos, en el aspecto gubernamental, ya hemos hablado que están las guías técnicas que las emite la Contraloría, referidas a la auditoría en este caso, ¿no? La mayoría se asemejan a los procesos que ya podemos conocer o ya hemos visto, ¿no? Al momento de estudiar en la universidad, se basan en COSO, en los pilares, en los 5 componentes, y hay un COSO RM que ya se enfoca a otro aspecto. En la auditoría interna podemos hablar del marco internacional para las prácticas de auditoría interna, ¿no? Que es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la auditoría, que se asemeja un poco a las NIAs, pero es un poco más específico porque es un servicio interno, no tanto externo, pero igual se recalca el tema de la independencia mental que es importante en un auditor, ¿no? Eso es un poco lo que está regulado, digamos, adecuadamente en todas estas normas, ¿no? Acá está. En las etapas de la auditoría interna, clásicamente nosotros encontramos tres, ¿no? Eh, Justo ahí, hoy día comienza un PET, si no me equivoco, de auditoría financiera basada en NIF, que bueno, es interesante que lo vean, ¿no? También, tanto la parte tributaria y financiera aplicadas en NIF. Que el esquema estándar, ¿cuál es, no? Que son tres etapas: la planificación, estudiar en el preciso entorno; dos, la ejecución, revisar los estados financieros, políticas y procedimientos en base a la planificación; y tres, emitir el informe, ¿no?
Todos estos procesos enmarcados dentro de que tienen que estar documentados mediante sus papeles de trabajo, ya sean físicos o virtuales, y que la comunicación tiene que ser fluida, porque sin comunicación, lógicamente, esto no va a funcionar, ¿no? Pero hay dos etapas, una previa y una posterior, que quizá a veces no se mencionan mucho, ¿no? Pero que son importantes, ¿no? Porque son un antes y un después de todo este proceso que está determinado en base a las normas, ¿no? Que hablemos de la preplanificación y hablamos de la sustentación final. ¿Y a qué nos referimos en esto, no? Por eso un poco quería ir al tema de principios de auditoría financiera, porque a veces avanzamos mucho y a veces nos olvidamos de algo que es importante tenerlo en cuenta, que la preplanificación es un conocimiento previo y selección previa de clientes, ¿ya? Y en la sustentación, la exposición de los resultados, de los informes que vayamos a emitir. Esa parte a veces nosotros como auditores o contadores obviamos, ¿no? Por ejemplo, en la preplanificación, ¿a qué se refiere, no? Conocer el cliente, ¿no? O sea, nosotros como auditores, antes de planificar a plenitud, tenemos que conocer a qué clientes vamos a nosotros a atender, ¿no? Por allí no vaya a ser que se me pase, quiero auditar una cooperativa y me salga un Credicop o un Presta Perú, ¿no? Que, que después dañe mi imagen como firma, ¿no? Tengo que comenzar a filtrar qué clientes yo voy a querer. Y en base a eso yo voy a tener que analizar su información. Ahora que la información la podemos encontrar en un portal web, así de sencillo, podemos analizar los clientes, ¿no? De repente viene un cliente, se me ofrece a pagar mucho dinero para mis servicios, pero ese cliente está vinculado al tema del lavado de activos. Eso tengamos que tener en cuenta nosotros al momento de planificar. La preplanificación es como un esquema de mi firma, yo como auditor, ¿qué quiero, no? ¿A dónde voy a abarcar? ¿Qué tipo de tamaño? ¿Cómo un estudio de mercado? Donde yo ya voy a identificar mis potenciales clientes, ¿no? Antes de hacer una planificación completa, ¿no? Ahorita simplemente es un análisis de los clientes que yo pueda captar. Y de ahí yo una vez que defina, ya tengo que definir la aceptación, o sea, si realmente yo voy a poder, por ejemplo, se cuenta con los recursos físicos, técnicos y humanos para tener el compromiso o el encargo, tengo que ser consciente, ¿no? O sea, yo soy una firma pequeña y no voy a estar queriendo auditar Cerro Verde, ¿no? Porque operativamente yo no tengo la capacidad para hacerlo, tendría que ver cuál es mi escala para yo comenzar a ver y apuntar estas empresas y no quedar mal, ¿no? Que es parte de la norma de auditoría interna, ¿no? De aceptar compromisos que sí puedo cumplir. Por ejemplo, también nos dice, hay un entendimiento claro de términos y alcance del compromiso del encargo. O sea, yo voy a sé claramente hasta dónde voy a llegar, qué voy a dar en mis servicios. No tengo que eso pre-planificarlo, pensarlo. No, no es animarme, distribuir las cartas de presentación de mi firma o los servicios de auditoría y no medir estas consecuencias, ¿no? Mi capacidad operativa, etcétera. Están claramente los plazos de inicio de labor, o sea, también, o sea, tener o saber el tema de en qué momento podría yo entregar o cuál es mi capacidad operativa para yo entregar informes, ¿no? De repente mi firma máximo puedo aguantar hasta 5 o 6 auditorías, más no. Eso también tengo que planificarlo en la preplanificación. Se ha evaluado con suficiencia la independencia frente al cliente. También tengo que ver, ¿no? Que todos estos clientes no tengan ningún conflicto de interés con mi personal. No voy a hacer que mi equipo todos hayan sido ex contadores o ex gerentes y va a haber un conflicto cuando los auditen. Eso también tengo que medirlo, ¿no? Y evidencia acerca de la integridad de la compañía y sus principales es lo que les había comentado, ¿no? Al momento de querer aceptar o dar una propuesta, tengo que ver si la empresa que quiero auditar vale la pena, ¿no? Vale la pena para terminar de invertir, porque todos estos gastos de la preplanificación, lógicamente es un análisis de mercado que yo tengo que gestionarlo, pero eh, ya cuando yo realice la planificación real, ya todo esto va a verse compensado porque lógicamente ya voy a tener el trabajo, ¿no? Y al final la decisión de la aceptación, ¿no? Se han adelantado reuniones al interior de la firma con el propósito de definir la aceptación o no. O sea, me reúno con mis socios, analizamos y tomamos la decisión si mandamos la propuesta, si presionamos ahí para ganar la propuesta. Eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta ahí. La decisión de la aceptación o no del cliente ha sido adoptada por el socio y el gerente asignados el encargo, ¿no? Y se documenta propiamente la decisión adoptada. Todo esto, por más, digamos, que
que no pertenezca, digamos, a una planificación per se, tiene que estar documentado igual, ¿no? Tenemos que seguir las normas de auditoría para documentar los trabajos que tenemos que tener, ¿no? Y en la otra parte, en la parte de la sustentación que les había mostrado acá, por ejemplo, acá en la preplanificación hemos visto cuán importante es conocer al cliente, pre-revisar, ¿no? Un poco hacer un estudio, como les había mencionado. Para yo recién invertir mi tiempo, ¿no? Porque una vez que haga esto, firme el contrato, recién todo esto va a estar presupuestado, tranquilamente puedo ejecutarlo, sé que tengo la capacidad, sé que tengo los recursos, sé que el cliente es de buena reputación, recién ya puedo invertir mi conocimiento para hacer una auditoría, ¿no? Y al final de todo esto también nos olvidamos como contadores y auditores que hay una parte importante que es la sustentación del informe, ¿no? No necesariamente mi trabajo termina cuando presento el informe y le entrego por mesa de partes, ¿no? Los clientes o la mayoría a veces quieren que el auditor sustente el informe, que lo explique, que lo traduzca, etcétera, ¿no? O sea, la definición que queremos ponerle, pero que se muestren los resultados. Porque me ha pasado también, he visto firmas e incluso unidades de auditoría interna que prácticamente creo que cierran el ojo, hacen enter y envían el correo, envían el informe y no hay más, ¿no? Lo interesante es pedir, sustentar el informe para que se entienda, para ver si hay una retroalimentación que nos puedan dar nuestros clientes para mejorar. Y básicamente les mostraba esto porque este es un modelo de informe, ya que lo presenta el colega Nahum Fred, quien es un estudioso de este tema de la auditoría también. Si ustedes lo buscan van a encontrar bastantes tips. Y él presenta esta plantilla de modelo de informe que me parece interesante, ¿no? Pues el título del informe, objetivo, propósito del trabajo, antecedentes, el alcance, la lista de distribución, a quienes tengo que enviar el informe, porque en la sustentación y en la presentación del informe, lógicamente eso está definido ya en la parte de planificación, a quienes yo voy a comunicar el informe, ¿no? Pero de todas formas, siempre tengo que tener y recalcar este tema, a quién voy a enviar el informe. Si es auditoría interna, tengo que ver que sea el inmediato superior que pueda solucionar el problema que encontré en un área. Si yo lo observo al contador, muchos temas, su gerente tiene que saber lo que estoy observando y reunirnos y conversar. Si yo lo estoy observando al gerente, tiene que estar el gerente general, etcétera, siguiendo esa cadena, esa lógica. Porque nada me sirve tener un informe bonito, mandarlo, pero nadie lo sé, nadie sepa qué se hizo. O sea, tenemos que vender lo que hemos hecho, ¿ya? Después, reconocimiento, aspectos positivos o bajo revisión de agradecimiento. Los nuevos informes de auditoría interna, principalmente, porque los de auditoría externa, el dictamen, todos tienen un formato rígido, incluso la Contraloría, pero el de auditoría interna, que es más flexible, últimamente se ha hablado del tema de que también debe haber un reconocimiento, ¿no? O sea, no solo observaciones, sino reconocer. Si audito un área, todo está bien, tendré que poner el informe que está bien, ¿no? Incluso sugerir un premio, una recompensa al área. Eso no está mal. Eso lo habla el marco internacional para el desarrollo de la auditoría interna. Si ustedes lo revisan, que lo pueden descargar del portal del Instituto de Auditores Internos Global o el local, van a ver que sí habla de eso, ¿no? Ya de que en los informes se reconozca. Calificación del trabajo también, que es una retroalimentación que ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Qué tal está el trabajo que se realizó? Las conclusiones y las observaciones, ¿no? O hallazgos que sabemos que sus partes de estos hallazgos tienen que ser un título, la calificación, declaración, recomendaciones y, por ejemplo, la calificación, tenemos que ver en qué tipo de riesgos es, ¿no? Porque ya casi todas las entidades o todas las empresas y todas las auditorías ven un enfoque basado en riesgos, ¿no? O sea, tratemos de calificar si el informe determinó que el área está en rojo, verde o amarillo, ¿no? Darle color y matizar el tema para que sea visualmente más agradable, ¿no? Eso es un poco lo que se tiene en los informes, ¿no? En los seguimientos. Y si por ahí revisamos y de repente por ahí algunos de ustedes de repente son colegas del Colegio de Contadores de Arequipa,
ya vamos a hacer charlas por el tema del comité funcional y vamos a hacer charlas referentes a este tema de que ya, digamos, las matrices de riesgo están pasando un poco a la historia porque se está notando que no están generando mucho valor, ya se está retroalimentando con una opción más que es el análisis de datos fino, ¿ya? Ese es un tema que ya se está discutiendo a nivel global. Si ustedes buscan y analizan, a nivel global ya hay algunas corrientes que dicen que el mapa de riesgos no sirve, ¿no? En sí sí no sirve por si es que no lo sabes usar y en este caso les he dicho no lo sabes vender, ¿no? Pero sí sirve cuando tú lo explicas, lo vendes, lo vuelves más activo, ¿no? Esas es un poco las conclusiones que tenemos que tener en cuenta al momento de la sustentación, ¿no? Por eso, en las etapas de la auditoría tenemos estas. Tanto la auditoría interna como la auditoría externa y como la auditoría gubernamental tenemos que tener en cuenta estos 5 factores, ¿no? Que son importantes tenerlos en cuenta. Y en la planificación, ¿de qué hablamos, no? O sea, un poco hablamos en la planificación, como hablamos del entendimiento del negocio, los riesgos y controles, el enfoque y la estrategia, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a desarrollar. En el entendimiento, ya una vez culminada la preplanificación que tenemos, ambiente de control, ambiente macro y del sector, o sea, tengo que ver en qué ambiente está desarrollando la empresa, ¿no? Esto de la pandemia básicamente ha forzado a que el auditor sea un poco más fino al medir el ambiente, ¿no? Quizás nos centramos únicamente a ver, no, oye, yo audito, digamos, una empresa de transportes y punto, ¿no? Pero tengo que ver el sector también. Como sabemos, o como les digo a mis estudiantes de pregrado, al analizar los estados financieros, tengo que ver cómo está el mercado. Si bien es cierto, yo audito una empresa de transportes, yo también tendría que ver cómo están todas las empresas de transportes para ver si la lógica del desarrollo de esta empresa está bien o está mal. Porque en este tiempo de pandemia, el principio de empresa en marcha se ha visto afectado, se ha visto muy afectado por todas las situaciones que han pasado. Incluso ha sido digamos, un poco analizado con mayor detenimiento en las auditorías que se han hecho, porque si hubiéramos aplicado el factor rígido, varias hubieran tenido dictámenes negativos quizás, pero esta la pandemia hizo que se flexibilicen algunos criterios, ¿no? Lógicamente porque esta pandemia fue única y esta pandemia nos está dejando el tema de que los mapas de riesgos no son tan eficientes, nos está dejando el tema de la digitalización de muchas operaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El marco regulatorio que es importante, la visión y misión y metas que también es importante, personal, clientes, proveedores que es importante también, la matriz de riesgos del sujeto, de la empresa que estoy auditando, ahí tengo que tener en cuenta, auditorías anteriores también, análisis de los estados financieros, análisis de presupuesto y procesos claves, ¿no? Ahí tengo que ver, analizar bien la empresa, determinar estos criterios, ya sea en base a NIF, ya sea en base a las NIAS, ya sea en base a las NAGAS, a cualquier norma, al marco internacional para el desarrollo de la auditoría interna, cualquiera de estas normas, me aterrizan adecuadamente en esto del entendimiento, ¿no? La característica del auditor es que él tiene que entender el proceso para revisarlo, para auditarlo, para mejorarlo, ¿no? Que en todos los lineamientos, tanto auditoría externa, auditoría interna como auditoría gubernamental, el enfoque que se tiene que dar es la mejora, generar valor, no como les había mencionado, mandar un correo o firmar el sobre, enviarlo y punto, se acabó, cierro los ojos y no escucho, no recibo retroalimentación, no mejoro, eso digamos ya no se da, ¿no? En los riesgos hablamos de infinidad de riesgos, ¿no? Y acá, lógicamente, para hacer las pruebas de recorrido tenemos el riesgo inherente, el riesgo de fraude, el riesgo significativo, control interno y riesgo combinado, ¿no? Que son los tipos de riesgos, según las NIAS, existen riesgos de control inherente y de detección, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que ver. Pero acá hablamos netamente del inherente, que es parte del negocio, ¿no? Y hablamos del riesgo de fraude, que es parte del análisis que tenemos que hacer nosotros al momento de realizar las auditorías, ¿no? Una vez entendida la empresa, una vez vistos los riesgos, tenemos que determinar el enfoque.
Vamos a darle un enfoque a los controles, vamos a realizar más controles, vamos a hacer sustantivo, vamos a hacer combinado. Regularmente es combinado porque mezclamos revisión de controles con temas sustantivos para ver la razonabilidad de la información que yo estoy revisando, no valga la redundancia. ¿Para qué? Para gestionar mi riesgo de detección y mi riesgo de auditoría, ¿no? Porque en el riesgo de detección yo, lógicamente, veo que mi planificación sea la correcta, ¿no? Ahí tengo que calibrar o ver que el hecho de armar mi mapa de riesgos y entender el negocio tiene que calzar adecuadamente en una razonabilidad de revisión que sea adecuado, ¿no? Lo mismo se da en la auditoría interna, que tengo que ver y yo determinar cuál es el enfoque que le voy a dar, ¿no? En el tema de auditoría financiera externa, el enfoque ya se da básicamente en la revisión de los estados financieros, pero en el enfoque de si reviso más controles sustantivos, ¿no? En el tema de la auditoría interna, adicionalmente a esto, es el enfoque que le quiera dar la empresa, ¿no? Si yo trabajo o audito una empresa del sistema financiero, todo está definido allí, ¿no? Ya me dicen qué enfoque que tengo que realizar cartera, tengo que realizar gobierno corporativo y temas específicos que me pidan las normas, ¿no? Pero si estoy en una empresa privada, el enfoque me lo tiene que dar el directorio, porque ellos son nuestros clientes principales. Me dirán, nosotros vamos a ser más revisores de estados financieros. Por ejemplo, en algún momento trabajé en una empresa de distribución y el enfoque era revisar más el tema del trabajo de campo, la distribución. Ese era el enfoque que se le daba a la auditoría, ¿no? Depende de cada empresa. Por eso a veces no hay una teoría tan cierta en auditoría porque las definiciones son generales y cada una aterriza dependiendo de la empresa, del jefe que tenga, ¿no? Justo la semana pasada, exalumnos me consultaron sobre trabajos que les dejaron algunos docentes, pero ahí yo vi, ¿no? Que como el docente trabaja en una firma, lógicamente le da el enfoque que tiene la firma donde trabaja para auditar, pero si trabaja en otra firma va a ser diferente, ¿no? Al final el profesional se forma su juicio profesional en base a toda esa retroalimentación que es lo importante, ¿no? Estrategia, definir la estrategia, ¿no? Definimos el enfoque, una vez definido el enfoque, ya vemos la estrategia. Asociación de afirmaciones, la materialidad que ya la defino también, cuentas o reportes a auditar, qué cuentas voy a auditar con mayor detalle y cuáles voy a dejar simplemente para un análisis, ¿no? Asignación de personal, cuántas personas yo voy a necesitar para realizar todo esto que he analizado. Asignación de expertos, cuántos expertos necesito. Es muy complicada la operación, necesitaré ingenieros de sistemas, de minas, alimentarios, no sé, ¿no? Eso tengo que verlo una vez yo ya entendido la empresa, ver los riesgos y el enfoque, ¿no? Eh, asignación de tiempo, cronograma, recursos financieros, o sea, todo ya el presupuesto que tengo que tener para realizar la auditoría, ¿no? Y al final todo esto recae en la elaboración de los procedimientos de auditoría. Sabemos que el programa de auditoría es el todo y los procedimientos es el desmenuzado de este programa, ¿no? Un programa de auditoría tiene que tener objetivos y estos objetivos tienen que realizarse en procedimientos y estos procedimientos tienen que ser lo más específicos y los más entendibles para que cualquiera que venga, lea y ejecute el procedimiento. Lógicamente con conocimientos de auditoría o profesionales vinculados, ¿no? En la ejecución, ¿qué tenemos? Pruebas de iniciación de saldos, pruebas de controles sustantivas según la prioridad que hemos visto anteriormente, aplicación de pruebas presupuestales, o sea, análisis de incorrección y evidencia obtenida, qué errores hemos tenido y cómo lo vamos a mostrar en mis cédulas de auditoría, determinación de efectividad del plan de mejoramiento, eso es al final, me estaba pasando, procedimientos finales, qué procedimientos voy a aplicar al final o de repente voy a adicionar algunos, ¿no? Porque pasa que a veces estoy auditando y tengo que revisar algo más, pero eso tiene que tener una autorización de mi jefe inmediato, mi supervisor, no lo puedo hacer yo libremente porque eso implica costo, ¿no?
Lo mismo en auditoría interna. Si yo modifico algún procedimiento, tiene que hacerlo mi jefe con conocimiento. No es que lo haga libremente porque tenemos que seguir un orden de que la planificación está correcta, un poco para retroalimentarnos, ¿no? Comunicación de las observaciones, siempre se tiene que comunicar. Y en esta parte me detengo un poco, ¿por qué? Porque a veces nosotros, y me incluyo, bueno, antes, ¿no? No conversamos con los auditores. Y el hecho de conversar con los auditores no significa que vamos a negociar si va o no va. Lo que vamos a hacer nosotros es aclarar o ver si se entiende lo que estamos tratando de observar. Por ejemplo, a mí en auditorías, y ahora que estoy también ejerciendo la contabilidad en una cooperativa, me observan, ¿no? Me observan, oye, este asiento está mal, ¿no? Pero eh, después de enviarme el hallazgo, ¿no? O sea, nunca me preguntaron. Lo que pasó es que había pasos previos porque el sistema es diferente. De repente la auditora conocía un sistema de una empresa y ahora, lógicamente, el sistema en todas las empresas es diferente, lo hacen de diversa forma, pero el producto es el mismo, ¿no? Un estado financiero. Por eso es importante la comunicación, eh, la empatía, ¿no? Como valores que están en la primera parte del conocimiento de auditoría. Por eso la parte previa al conocimiento de la auditoría es la ética, los valores, etcétera. Todo esto que me ayuda a mí eh, a entender, ¿no? Y ahí, lógicamente, configuramos los hallazgos, ¿no? Y siempre recalco, ¿no? No es mejor auditor el que observa más, es mejor auditor el que observa lo que es, ¿no? O sea, ha habido o hay casos de auditores que su meta es 10 o 5 observaciones cada vez que auditan y eso no es correcto, ¿no? Por eso en la configuración de eso tenemos que filtrar que quede lo realmente correcto, ¿no? Y la determinación de la efectividad de un plan de mejoramiento, ¿no? O sea, una retroalimentación. Hablamos del círculo de Deming ya en muchos aspectos, ¿no? En la universidad, en algunos cursos que todo se tiene que retroalimentar, tiene que ser una mejora continua, ¿no? Nunca va a haber mejora continua si nosotros como auditores no nos abrimos o no escuchamos, ¿no? A nuestros clientes. ¿Ustedes cuándo han visto un negocio que mejore sin escuchar a sus clientes? Creo que no existe, ¿no? Nosotros como auditores necesitamos conocer qué quieren nuestros clientes, si se sienten felices con el servicio que le hemos dado. Solo así podremos estar tranquilos de que hemos hecho una buena labor, una buena auditoría. El informe puede estar bonito, pero si nosotros no tenemos la aceptación de nuestros clientes, está mal, ¿no? Porque he visto firmas auditoras que hacen trabajos, te ponen un dictamen limpio, pero tú no te sientes satisfecho, porque en lugar de revisarte, tú le enseñaste cómo hacer las cosas. Porque en una auditoría no es que, no es que tú esperes que te observen todo, pero tú esperas de que técnicamente haya una discusión de cierto nivel que te haga refrescar, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en nuestra empresa que no, bueno, no tenemos de repente con quién conversar ese nivel, ¿no? Si nos equivocamos, normal, che, me observan, hago mi comunicación, no ha sido un error material y queda ahí, ¿no? Es parte de aprender, es parte de desarrollarse, de mejorar nuestros eh, sentidos profesionales, ¿no? El principal activo que es el factor crítico del éxito, tanto en el proceso de implementación de las buenas prácticas de auditoría. Si observamos con detalle, hemos iniciado un análisis y revisión de la situación interna de la firma talento. O sea, lo principal en una firma auditora, bueno, este desarrollo de proceso es el talento humano, ¿no? Eso, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, la auditoría financiera tiene definiciones, pero si no nos capacitamos, si no analizamos bien los temas, por ejemplo, esta charla les va a ayudar y los PET que se hagan y las charlas que están invitados y estén atentos a la página del Colegio de Contadores por parte del Comité Funcional de Auditoría se van a dictar, no vamos a evolucionar profesionalmente y eso tiene que darse, ¿no? Y lógicamente tenemos que ver, por ejemplo, el tema de los cronogramas, de los plazos, los responsables, los entregas, todo eso tiene que estar bien definido en cualquier trabajo que hagamos. Capacitación profesional, ¿no? Y lógicamente esta capacitación tiene que estar incluida dentro de mis horas productivas, porque si no me capacito, no voy a poder hacer una buena auditoría. Y eso pasa a veces. Los auditores a veces no nos capacitamos
o nos da flojera, pero tenemos que hacerlo porque nosotros somos como notarios de los estados financieros, ¿no? Esto ya hemos tocado, ¿ya? En la etapa de planeación tenemos que ver lo real y lo práctico, tenemos que ver lógicamente lo que hemos analizado, si va a utilizar efectivamente los periodos, que esto es importante, ¿no? Regularmente la contratación de firmas se da entre abril y junio, y entre estos meses ya son las visitas previas. Por ejemplo, ya a mí que me auditan todos los años, ya pasadas este cierre de mes, ya en octubre ya viene la firma auditora a pedirme información financiera. Ese es el periodo. Para emitir también la carta de control interno la emiten antes de diciembre, para yo ajustar lo que ellos me observen y en enero y febrero ya emitir su dictamen los auditores externos. Es un poco la planeación, la ejecución, visita interina y el cierre final que se da acá. Porque entendamos que la carta de control interno que se da es la revisión del control interno. Y este control interno tiene que ser adecuado, ¿no? Hablamos de las NIAs que van vinculadas a la planeación, la norma internacional de control de calidad que ha cambiado, pero tiene el mismo espíritu, el tema de la calidad en los trabajos de auditoría, las normas relacionadas a la documentación, que son básicamente las del grupo 300 y algunas de las 200, que ya hay diferencia entre planificar para un cliente nuevo y un recurrente. El nuevo, lógicamente, tengo que hacer la preplanificación, como hemos visto, y el recurrente simplemente es actualizar los datos, ¿no? La preplanificación, por eso no se habla mucho, porque cuando auditamos, académicamente a veces hablamos de que es recurrente, pero tenemos que ver cuando uno es nuevito, ¿no? Auditor encargado tiene que revisar, ¿no?, el entorno del cliente, industria, lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado, la planeación, que es recabar la información, ya el entendimiento para establecer cómo va a ser el desarrollo de trabajo y identificar los aspectos claves, ¿no? Planificación de auditoría debe ser conocida por un socio cargo de servicio, deben participar todos los, o sea, en la planificación todos tienen que conversar por eso, en la preplanificación todo el mundo revisa y se habla de reuniones de trabajo, ¿no? Los papeles de trabajo se conforman por la compilación de información, que ya hemos visto que es importante, como papel de trabajo, cualquier forma de evidencia, es decir, escrita, fotografía, video, todo esto, digamos, tenemos que tenerlo como papel de trabajo para sustentar mi opinión, ¿no? Tenemos la evidencia documental, y lógicamente tenemos que ver, si bien es cierto, sin papeles de trabajo no hay la forma de demostrar que el auditor realizó su trabajo, cómo lo hizo, qué observó y qué concluyó. Eso es importante, lo tenemos que tener bien documentado. Y en las mías se menciona los tipos de archivo que tenemos que tener, ¿no? Estos papeles de trabajo. El archivo permanente. Este grupo de archivo contiene información histórica clave que es la que casi nunca se mueve, como yo menciono a veces. Su principal característica es que se contiene con documentos que utilizaré en los próximos años y se evita duplicar esfuerzos, ¿no?, de nuevos documentos que aún son vigentes, ¿no? Es un poco lo que siempre tiene que ver la vigencia de los papeles. Y en el corriente que tenemos, este archivo se debe conservar los papeles de trabajo que se van preparando durante la auditoría y revisión de los estados financieros del ejercicio actual, del año fiscal que se está auditando y sobre el dictamen, ¿no?, que se está haciendo. Esto es un poco ya más corriente, como dices, del periodo, y lo otro es más histórico, el permanente. Igualmente en el corriente tenemos la cédula sumaria, la subsumaria y nivel o límite de materialidad, que es una ficha importante, el memorándum de entendimiento o el documento donde hacemos el resumen del entendimiento, los ojos de ajustes de estas diferencias que podemos encontrar al momento de realizar, el resumen de los hallazgos, el resumen de las políticas contables, los programas de auditoría, el memorándum de aplicación y la estrategia como tal, el memorando de asuntos significativos, memorando de saldos iniciales, si lo tenemos con otro nombre o dentro de un documento no hay problema. La evaluación de riesgos, papeles de trabajo de pruebas sustantivas y de detalle, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Archivo voluminoso de papeles de trabajo, en este caso, este archivo se encuentra en vías de extinción porque ya es un poco no obsoleto, ¿no? Contiene información que, a pesar de estar relacionada con la evidencia, no necesariamente requiere ser archivada en esta carpeta. O sea, ya es el archivo de algunos papeles que tenemos y sabemos que tenemos que guardarlos por confidencialidad, o también los podemos destruir, ¿no?, porque tenemos esa cláusula de confidencialidad de información. Solo quedamos con lo justo, y si no, ya abrimos un archivo voluminoso donde podemos guardar esos documentos para que estén guardados adecuadamente, ¿no? Las marcas, que son importantes, que ya casi no se usan porque ya casi todos tienen software de auditoría.
Pero si no, ustedes saben, ¿no? La X, el ASPE, un color, etcétera, que tenemos que tener en cuenta, porque una auditoría sin marcas o sin conclusiones en los papeles de trabajo, ese papel de trabajo no tiene valor, ¿no? Ujú. También tenemos que poner el membrete de nuestra firma, identificar a los socios, etcétera. Todo tiene que estar debidamente. Es la presentación que tenemos que darle. Eso es algo básico, ¿no? Las fechas de corte, todo eso tiene que estar ahí bien definido, ¿no? Objetivos de alcance, se debe hacer la documentación, que es importante, ¿no? Más es importante las conclusiones. Herramientas para administrar los trabajos que tenemos, informes y reportes. Reporte, la tarea de auditor es decir, con informes de auditores se satisface el objetivo para el cual fue contratado. ¿No? Planear, ejecutar, documentar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. No, esto lo estoy pasando rápido porque es un resumen, ¿no? La norma de control de calidad que básicamente nos indica, y esto tanto va como auditoría interna y auditoría externa, ¿no? Hay normas de calidad, porque a veces siempre dice quién audita el auditor, ¿no? Y existen estas normas, ¿no? En auditoría externa existen por las normas aprobadas por el IFA de control de calidad. De, eh, y estas nos dan los lineamientos de cómo la firma o el profesional que ejerce auditoría tiene que conducir sus trabajos, ¿no? Y en el tema de la auditoría interna, también existen las normas de aseguramiento, ¿no? No, las normas que brindan el tema de un revisor de calidad cada cierto periodo, ¿no? Donde el auditor tiene que tener su plan de aseguramiento de la calidad, donde se revisan todos estos procesos, las encuestas de retroalimentación de los clientes, etcétera. Todo el proceso de mejora continua es expuesto y lógicamente tiene una calificación allí, ¿no? En el tema de auditoría externa, hay un socio que se hace cargo de estos aspectos, ¿no? De la calidad. Lógicamente lo principal es que liderazgo, requisitos éticos, aceptación, recursos humanos, ejecución de trabajos, monitoreo, todo ese círculo que tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Y un poco para terminar, comentarles bueno, hay un texto que está en venta en el colegio que es de mi autoría, que básicamente contiene el tema de auditoría y conceptos generales, legislación para la ejecución. Todos estos procesos que a grosso modo hemos tratado están en este texto de 250 páginas que está en físico, ya, también en digital. Si ustedes lo quieren tener, igual van al Colegio de Contadores y está ahí a la venta, ¿no? El precio de 70 soles. Lógicamente hay ciertos descuentos dependiendo de lo que ustedes gusten, ¿no? Es importante conocer los principios de auditoría para ya que comencemos a nosotros a investigar o indagar cursos más avanzados, ¿no? Eso es un poco lo que quería trasladar en esta sesión rápida de 45 minutos, creo que ya estoy en tiempo. Eso es, el auditor tiene que ser preciso. Agradecerles la presencia a los que se han inscrito a esa charla virtual. Ya, nuevamente mi nombre es Roberto Charme Medina, ahí están mis correos y ahí está el número de mi celular para cualquier consulta que ustedes vean por conveniente a posterior, ¿no? No hay problema ahí, siempre ya no apoyar a los futuros profesionales contadores, a cualquiera que quiera indagar en auditoría y al colegio profesional agradecerle nuevamente su invitación y posiblemente nos veamos en otros seminarios un poco ya con más tiempo para ver, desmenuzar cada una de estas etapas, cada uno de estos aspectos que les he mostrado, no solamente yo, sino otros auditores del colegio de contadores para mostrar, digamos, la capacidad que tienen los auditores en Arequipa. Eso sería todo de mi parte, doctor Valerio. No sé si está en sala. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En todo caso, creo que sí hay la opción de pregunta o chat. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, el doctor estará en sala, creo que ya no.
En todo caso, bueno, creo que no hay ningún organizador. Agradecerles su presencia, invitar a los colegas que son parte del colegio a pertenecer al comité funcional que vamos a reactivarlo. Actualmente yo soy el presidente, bueno, recién he asumido esa función el viernes. Y están invitados, ¿no? Están invitados, estén atentos a las redes sociales, ahí tienen mis correos. Y cualquier tema adicional que ustedes vean por conveniente lo tocaremos en su momento, ¿no? Creo que eso es todo. En todo caso, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, acá creo que hay preguntas, creo, no sé. Sí, acá está. Sí, encontré, es que esta plataforma es, yo sé usar más otras plataformas, ¿no? ¿Qué principales pruebas se realizan para realizar la parte presupuestal de una entidad pública? Básicamente es el análisis de datos y las pruebas documentales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que las entidades gubernamentales se basan en aprobaciones, ¿no? Ahí tenemos que demostrar si realmente fue aprobado lo que se gastó y si realmente fue ejecutado de la forma correcta, ¿no? Básicamente, ¿no? Diego nos dice cuáles son las opciones a la matriz de riesgos. Bueno, la matriz de riesgos básicamente hay varias formas, ¿no? Hemos visto que la matriz de riesgos puede ser de 3 niveles o hasta de 17. Esta matriz de riesgos nueva, que lo estoy diciendo que se está discutiendo y posiblemente hagamos una charla sobre ese tema, busquemos a los colegas que están discutiendo sobre este tema. Más se basa en un tema de análisis más detallado de los datos, ¿no? De los desarrollos, de, de las tecnologías, ¿no? Aplicando SQL, aplicando cualquier otra matriz, ver ese tema, ¿no? Claro, eso es básicamente, ¿no? Después nos dice un colega la diferencia entre una auditoría financiera y un informe especial, ¿no? La auditoría básicamente financiera se centra en el dictamen que da la validez a los estados financieros, ¿no? Ese es un poco su razón, su origen, ¿no? En el tema de auditoría financiera está en específica. Y en un informe especial, básicamente, se siguen los pasos de planificación, etcétera, todo lo que hemos visto, pero ahí se da una opinión de un suceso específico. Si, por ejemplo, yo hago un informe especial de caja bancos, haré un comentario o un análisis de caja bancos y concluiré si caja bancos es razonable o si fraude, ¿no? Esa es la diferencia específica, ¿no? Que el especial es simplemente de ciertas partidas o el encargo que te dan y por eso el contrato es específico. Incluso en el especial tienes procedimientos ya definidos, ¿no? Previa conversación con tus clientes. Pero el de auditoría financiera, netamente es auditoría financiera que puede abarcar más o menos algunos aspectos dependiendo de lo que diga la norma o donde tú estés auditando, pero es netamente financiero y te conduce a una opinión de cómo se están elaborando los estados financieros, ¿no? Pero el especial, muy aparte eh, de algo específico, ¿no? No, digamos, esa es la diferencia principal. ¿Quién audita a los auditores en el Perú? Hay dos tipos, por ejemplo. Tenemos las firmas auditoras, ellos deben de tener las grandes una unidad de calidad o un gerente de calidad, ¿no? Él es el que audita que la firma esté llevándose adecuadamente bien, ¿no? Por norma, o sea, vayámonos a los principios éticos en auditoría externa. El regulador a veces también lo hace en Estados Unidos, si no mal tengo entendido, el regulador de la bolsa lo hace, ¿ya? Pero acá los externos, ellos tienen su unidad de calidad que es independiente y comienzan a revisar. A los auditores internos, ¿ya? Si ustedes ven, hay pocas firmas, o hay pocas unidades de auditoría, ustedes pueden googlear, que están certificadas en calidad. ¿Qué significa? Que ha venido el Instituto de Auditores de España o cualquiera de estas entidades globales y te han auditado a ti como auditor interno y han visto que tú cumples todos estos procedimientos.
Tú cumples el tema de retroalimentar, tú cumples el tema de tus papeles de trabajo ordenados, te tienes tus normativas, porque toda unidad de auditoría interna tiene que tener normativa y toda sociedad de auditoría tiene que tener sus propios reglamentos para el desarrollo. No es que diga, aplico las NIAs, sí, pues no aplica las NIAs, pero ¿dónde está tu normativa como empresa? ¿No? Eso es un poco lo que a veces se quiere, se tiene, ¿no? Se tiene ahí. La auditoría financiera, ¿en qué se diferencia de auditoría forense, no? Como he dicho, la auditoría financiera básicamente se centra en el tema de el dictamen a los estados financieros, pero la forense básicamente es opinar, ¿no? Opinar sobre o reconstruir información para determinar, ¿no? Ya determinar un monto, determinar si es correcto el saldo, si no me equivoco, de las operaciones que se den, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre las dos, ¿no? La financiera netamente es financiera y concluye en un dictamen que es la certificación de que los estados financieros están bien o están mal, en pocas palabras, ¿no? La Contraloría supervisa la parte técnica de las auditorías financieras. Sí, claro. O sea, la Contraloría, al ser el ente que regula la contratación, lógicamente también tiene esa atribución. Lo comento así porque años anteriores, por ejemplo, si ustedes ven las Big Four o las firmas grandes, no auditan regularmente las entidades públicas, porque en su momento tengo entendido que Price comenzó a auditar entidades gubernamentales así con mayor contundencia y que pasó que los observaron, incluso les multaron en su momento, ¿no? Por no haber o haber omitido ciertos aspectos al momento de hacer su auditoría. Es un poco lo que tengo entendido. Por eso yo te comento o yo les comento que sí, ¿no? Si encuentra alguna irregularidad o algo que está mal, lógicamente la Contraloría tiene esa atribución de sancionar y debe estar en parte del contrato, ¿no? Eso es un poco más específico que mis colegas auditores gubernamentales posiblemente lo observan y vamos a hacer charlas de ese tipo también de parte del comité, también van a ser gratuitas y ya ahí vamos a profundizar en ese aspecto, ¿no? Más normal, pero lo que yo sé, porque yo más me dedico a la parte privada y financiera, es que sí, ¿no? Sí, sí sé de ese tema. ¿Ya? A ver, creo que ahora sí eso es todo. Ya, ahora sí creo que ya terminé mi participación. No sé si alguien del colegio va a dar algún anuncio, por favor me confirma, sino para cerrar la sesión. En todo caso, muchas gracias con todos y muy buenas noches. Gracias a todos, gracias. Sabes,